El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. Hoy presentamos Capitulaciones. En las afueras de Pekín hay un pequeño reducto de la historia, ruinas cubiertas de hierba, evidencias del impacto occidental sobre China hace más de 200 años. A primera vista se pueden observar entre las ruinas fragmentos de edificios de estilo europeo, con motivos decorativos europeos y estilos arquitectónicos europeos. Estas ruinas son todo lo que queda de un grupo de palacios construidos para el emperador de China a mediados del siglo XVIII, pero fueron construidos y diseñados para él por arquitectos europeos, jesuitas para más señas. Otros emperadores, buscando refugio del calor de Pekín, también construyeron palacios de verano, pero no como estos. Estos fueron un acto de homenaje cultural, una de las raras adopciones chinas del estilo occidental. Sabemos cómo eran algunos de esos edificios en ruinas, ya que los jesuitas nos dejaron dibujos de ellos. Se encuentran en la colección oriental en el Museo Británico. De hecho, fueron los primeros y por mucho tiempo los únicos edificios de estilo occidental en China. Debieron ser impresionantes, como los palacios barrocos que es posible ver en toda Europa. Esos palacios fueron destruidos en 1860 por soldados británicos, parte de una fuerza anglo-francesa bajo las órdenes de Lord Elgin. No el Lord Elgin de los mármoles del Partenón, que podemos encontrar del otro lado del corredor, sino su hijo, un hombre que llegó a ser embajador de la corte de Pekín. Y no solo fueron destruidos por soldados que arrasaban con todo, fueron destruidos deliberadamente como una especie de símbolo del choque de dos civilizaciones. Elgin ordenó la destrucción de los palacios para demostrar la fuerza de una idea, la idea de la implacabilidad universal de la justicia occidental. Lo que pasó fue que algunos rehenes europeos fueron maltratados y después asesinados por oficiales chinos. Algunos dijeron que bajo las órdenes del propio emperador. Entonces dijo Lord Elgin, las propiedades personales del emperador deberían sufrir las represalias. Y de esa forma quedaría demostrado que la justicia occidental en verdad era universalmente aplicable e implacable. 1860 no está muy lejano, y ahora, en forma extraordinaria, las ideas sobre cómo deben comportarse las naciones unas con otras y obedecer las mismas reglas, ideas tomadas de conceptos occidentales, de hecho se aplican virtualmente en todo el mundo. Pero ya no son impuestas por la fuerza por los europeos, como alguien creyó que tenía que imponerlas. Los días en que los europeos podían hacer esas cosas, cuando los hombres de Occidente podían hacer y deshacer las costumbres de otras civilizaciones, ahora parecen bastante remotos. Y aún hoy, la civilización a la que pertenecieron, la civilización occidental, sigue amenazando y desafiando a otras culturas y en otras formas de vida, en muchas maneras. La moda occidental es imitada en todo el mundo. Es un gran negocio. Pero hay algo más en todo esto. Es parte de un conjunto de supuestos, consecuencia de la sociedad de consumo y un conjunto que indica liberación, una vida más libre y menos formal, sobre todo para los jóvenes.
El Occidente también ha dejado su marca en la apariencia de ciudades en todo el mundo. En Hong Kong, una ciudad china en la orilla de la civilización más antigua del mundo, los edificios imitan el estilo internacional del mundo capitalista. Aún más al norte, en la misma China, Pekín ha tomado para su arquitectura otro estilo occidental, el del comunismo soviético, la fuente de la ideología oficial de China. Fue en nombre de esa ideología occidental que China se desligó de su pasado en 1947. El régimen adoptó formalmente la ideología militante y revolucionaria de Carlos Marx y Lenin. Y junto a esas ideas llegaron muchas cosas de Occidente, tecnología, ciencia y aún una imitación de un cierto estilo oficial. Ahora, casi 40 años después de la Revolución, China parece estar tratando de imitar a Occidente en otras formas. El estímulo a la iniciativa privada, aunque discreto, también debe alentar el surgimiento de una sociedad de consumo. Eso podría llegar a ser más peligroso para la forma de vida china que el mismo marxismo-leninismo. ¿Qué sucederá cuando los chinos consideren sus ingresos como algo que debe ser gastado en vez de ahorrado? ¿Qué efecto tendrá sobre su economía tradicional, sobre sus esperanzas y sus objetivos económicos? El régimen tiene dificultades para presentar la historia reciente de China como una historia de resistencia al Occidente, por lo menos en sus formas manifiestas. El Museo de Historia en Pekín está lleno de reliquias y representaciones de las pasadas agresiones occidentales y la resistencia china contra ellas. Este diorama muestra unos heroicos trabajadores chinos ejecutando justicia sumaria en frailes franciscanos a fines del siglo XIX porque se decía que los frailes asesinaban bebés chinos para el ritual de la misa. Y el movimiento Boxer, esencialmente reaccionario de 1900, un arranque xenofóbico de sentimiento antioccidental en defensa de la tradición china, es, sin embargo, retratado simplemente como la derrota de los intrusos extranjeros, americanos, alemanes, ingleses y franceses por igual. Los boxers se representan como héroes invencibles, y es irónico porque están pintados no en el estilo chino tradicional, sino al estilo occidental tomado de los rusos. La complejidad de las actitudes oficiales chinas hacia la cultura occidental puede verse en las ideas del propio Mao. Él era un respetado calígrafo y poeta en el estilo tradicional de un dirigente chino. Sin embargo, él llevó al pueblo chino a un intento frenético de abolir todo lo que quedaba de la antigua China de Confucio, la revolución cultural. Se perdió el respeto a los eruditos. La familia, que era el corazón de la sociedad china, fue socavada. Un comunismo chino, peculiarmente intransigente, fue impuesto de forma terriblemente brutal. Era, en cierto modo, un triunfo pervertido de la modernización y, por lo tanto, de la occidentalización. Cierto, la revolución cultural de Mao también había hecho desaparecer todas las manifestaciones del arte y la música occidental. Pero ahora la gran ópera europea ha vuelto a los repertorios en Pekín. Pero la idea de Mao de que su revolución podía ser socavada por fuerzas culturales, ya sean tradicionales u occidentales, estaba bien fundada. El Occidente amenaza y cambia las sociedades y las culturas en todas partes. Tiene su atractivo y, por lo tanto, ha sido imitado con frecuencia en forma grotesca por aquellos que querían tomar el prestigio de una cultura que creían superior. El emperador Bokassa, de la República Central Africana, arregló su ceremonia de coronación para que pareciera, como él pensaba, la coronación de un monarca europeo.
Su vestimenta, copiada de la del gran Napoleón, fue llevada de Francia, así como su corona y sus insignias. Bokassa trataba de desempeñar un papel tomado del teatro de la monarquía europea que se había desempeñado con éxito por más de 1000 años. El capricho de Bokassa es otro ejemplo del seductor y destructor poder de Occidente. Parece atraer a toda la humanidad hacia sus propios valores, modelos y criterios. No es extraño que algunas sociedades luchen contra él. Al acercarse el fin de este siglo, una gran civilización tradicional aún parece tener enormes reservas de fuerza, que se usa para resistir los valores occidentales. Esa civilización, desde luego, es el Islam. Han pasado más de 1300 años desde que los ejércitos árabes la extendieron más allá de los desiertos y montañas donde había nacido, hacia el resto del mundo. Y ahora es un hecho crucial, cultural y político de nuestros tiempos, desde Indonesia y Malasia hasta África y China y en la Unión Soviética. El Islam parece haber tenido más éxito al resistir a Occidente que cualquier otra de las grandes religiones. Los últimos 20 años han visto la renovación de la creencia en el poder de la fe en todo el mundo islámico. Para muchos musulmanes parecía que un siglo de humillaciones en manos de los poderes occidentales había terminado. La situación ha cambiado. El orgullo y la dignidad se han restaurado en pueblos que no los habían conocido por mucho tiempo. El Islam tiene ahora alrededor de 500 millones de seguidores. Es la segunda religión más grande del mundo y la de más rápido crecimiento. Su centro es la Meca, un lugar de peregrinaje a donde se dirigen los creyentes en cientos de miles cada año. Muchos de ellos llegan de tierras a las que el Islam fue llevado por medio de conquistas hace siglos. Esas conquistas fueron seguidas por la edad de oro de la cultura islámica, cuando en la ciencia, medicina, filosofía y las artes, y aún en su vida material, el Islam superaba fácilmente a la Europa cristiana. Durante siglos, los dirigentes musulmanes enseñaron que no es posible una reconciliación definitiva entre el Islam y el mundo no islámico. La historia islámica tiene frecuentes episodios de llamados a las armas contra los infieles, así como de un despertar religioso en respuesta a los fracasos de los regímenes islámicos al cumplir con las enseñanzas del profeta. El ejemplo más notable de los últimos años se ha dado en Irán. Ahí, los dirigentes fundamentalistas han aprovechado las profundas raíces de frustración e ira que han estallado en una orgía de rencor en contra de Occidente. Muerte a América, muerte a la Unión Soviética, muerte a Israel, maldita sea América, que todo el polvo de la tierra caiga sobre sus cabezas. No siempre fue así. Los dirigentes musulmanes a veces han visto a Occidente con admiración y con esperanza. Mehemet Ali fue pasha de Egipto a principios del siglo XIX. Cuando los soldados de Bonaparte llegaron a Egipto en 1798, llevaron consigo al mundo islámico el primer soplo estimulante de los principios e ideas de la Revolución Francesa. Mehemet Ali vio en tales ideas armas muy poderosas en su intento de afirmar una identidad egipcia y su propia independencia del Imperio Otomano, de quien era un sirviente algo insatisfecho. El Imperio Otomano fue el último gran imperio de la historia islámica y era dirigido desde Estambul, la Constantinopla cristiana que los turcos habían tomado en 1453. Desde Constantinopla, el sultán dirigía sobre tierras que se extendían desde el norte de África a Mesopotamia, de la península arábiga al valle del Danubio y sobre pueblos tanto musulmanes como cristianos. Sin embargo, para fines del siglo XIX, el imperio era una sombra de lo que había sido.
Sus nuevos palacios, lejos de reflejar la vitalidad islámica, eran solo endebles imitaciones de la grandeza occidental. La corte otomana, desde donde debería surgir el poder, era notoriamente corrupta, incompetente, demasiado extensa y decadente. No obstante, la autoridad del califa, que el sultán tenía que ejercer, se derivaba del profeta mismo. Mientras la corte era el prototipo de la ineficiencia, los poderes europeos estaban minando los territorios otomanos. El imperio era, en las palabras de un zar ruso, el enfermo de Europa. Mientras que el imperio se aproximaba a la Gran Guerra, su capital parecía superficialmente occidentalizada, aunque seguía siendo un gran poder islámico. Y sin embargo, de las ruinas del imperio otomano surgiría una Turquía moderna y secular. La historia de cómo sucedió está inseparablemente ligada al nombre de un personaje, Kemal Atatürk. Kemal fue un soldado profesional que se hizo famoso por sus grandes hazañas en Galípoli, donde su brillante liderazgo consiguió una de las pocas victorias turcas de la guerra. También demostró gran habilidad, tanto como comandante de batalla y como oficial. Antes de la guerra, Kemal se había interesado en algunas sociedades secretas políticas. Entonces se convirtió en un nacionalista que vio el futuro no en términos de un imperio islámico multinacional, sino de un auténtico Estado nacional turco. Después de la guerra comenzó a planear el derrocamiento del sultán y la manera de liberar al territorio turco de los aliados victoriosos. Sus partidarios lo llamaban por su antiguo título de Gazi, o campeón de la fe. Ese título era un error. Él había sido educado como musulmán, pero habría de revelarse como un hombre de ideas modernas y seculares, tomando como modelo ideas y habilidades occidentales que él admiraba mucho antes de 1914. En 1923 se proclamó una república turca con Kemal como presidente. Él desdeñó el cargo de sultán. Presidía sobre una asamblea representativa, pero, a pesar de todo, era más un dictador que un demócrata. Para que funcionara la modernización de Kemal, tenía que enfrentarse al Islam. Abolió el califato, las cortes islámicas y toda referencia a la religión en la Constitución y abandonó el calendario islámico. El Islam, esta teología de un árabe inmoral, dijo Kemal, es una cosa muerta. Kemal provocó una revolución en la situación de las mujeres. Les otorgaron nuevos derechos legales, el voto y el derecho a ejercer una profesión. Los símbolos eran muy importantes. Se abolió el uso del velo y se usaron ropas occidentales, un proceso en gran parte acelerado por el ejemplo de la esposa del presidente, totalmente occidentalizada en este respecto. Fue en 1925 que se ofreció el primer baile formal en Turquía. Hombres y mujeres anteriormente habían bailado juntos a la usanza occidental solo en algunos lugares privados o de mala reputación. El mismo presidente abrió el baile dirigiéndose a la pista para bailar un foxtrot. Los símbolos también eran importantes para los hombres. Kemal decidió prohibir la vestimenta turca tradicional. Una vestimenta civilizada e internacional es digna y apropiada para nuestra nación, dijo, y nosotros la usaremos. Un día apareció con algo raro en la cabeza. Era, según dijo, algo llamado sombrero, que se caracterizaba por tener un ala, y en el futuro la gente debería usar sombreros en lugar de un fez. La adopción de una nueva escritura basada en el alfabeto occidental cortó aún otro eslabón más con la cultura del pasado dominada por los árabes. El mismo Kemal se encargó de dar lecciones a la gente. Daba conferencias a sus invitados con la ayuda de pizarras que se encontraban en todas las habitaciones de su palacio. Kemal quería que un nuevo nacionalismo llenara el vacío ideológico que había entre sus conciudadanos por la caída de la dominación otomana. El nombre de Turquía no era conocido en el país al que los occidentales lo aplicaban. Simplemente fue tomado de los idiomas europeos y adoptado por la nueva república en 1923. El nuevo nombre que Kemal recibió de sus conciudadanos fue Atatürk, Padre Turk.
Cuando murió en 1938, la revolución había avanzado lo suficiente para que Kemal considerara que su labor esencial estaba hecha y la revolución nacional turca terminada. Al tiempo que Atatürk proseguía su programa de modernización, se hacían intentos en Europa para interesar a otros dirigentes islámicos en los logros de la civilización occidental. Uno de ellos fue el joven Shah de Persia. Después de Turquía, Persia se estaba convirtiendo en uno de los estados más importantes en el Medio Oriente a causa de su petróleo. Y así el Shah fue recibido en la estación Victoria por el futuro rey Jorge VI y llevado a una expedición para comprar armas. Después de que regresó a su aún pobre y atrasado país, supuestamente con agradables recuerdos de la elegancia de su visita, pasó muy poco tiempo antes de que fuera derrocado. Eso fue en 1925. El nuevo dirigente era un soldado, Reza Khan, el padre del último Shah de Irán. Su hijo habría de escribir de él que su mente estaba siempre llena de visiones de fábricas modernas, presas, ferrocarriles, ciudades, ejércitos y plantas de energía. El petróleo y su situación geográfica iban a hacer de Irán, como se conocía Persia, una nación de importancia estratégica vital en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El imperio y el ejército soviético se reúnen en Irán. Esta es la filmación histórica de la unión de las fuerzas británicas e indias en Irán con el ejército de la Unión Soviética, una rápida acción para ocupar un país débil en peligro de caer en las manos de Hitler. Tiempo atrás, los británicos y los rusos habían sido tradicionalmente rivales en Persia, pero en 1941 actuaron juntos para prevenir una posible invasión alemana. Ocuparon el país. El Shah estaba bien dispuesto hacia los alemanes y le había llamado la atención el fascismo. Como consecuencia, fue derrocado por los aliados que instalaron a su hijo en su lugar. Pero cuando la guerra terminó, ya no iba a ser tan fácil para los poderes occidentales imponer abiertamente su voluntad sobre otras naciones hasta entonces subordinadas. En 1947, en la India, el dominio británico llegó a su fin y de él surgió un nuevo Estado Islámico dirigido por Mohammad Jinnah. Pakistán parecía ser un estado postcolonial, liberal y democrático, con un parlamento, elecciones y poder judicial independientes. Pero aún así iba a ser gobernado según la ley islámica. Fue un momento crucial. Un año después nació otra nueva nación. En el Medio Oriente, el Estado de Israel surgió en medio del beneplácito de los americanos y los rusos y la hostilidad árabe universal. Bajo la presidencia del delegado de Brasil, se llamará a las naciones a votar y se anunciará su voto. Arabia Saudita, no. Unión Soviética, sí. Reino Unido, abstención. Estados Unidos, sí. El nacimiento y subsecuente rápido crecimiento de Israel y el desplazamiento de los refugiados palestinos alimentó las frustraciones de los musulmanes, gobernantes y gobernados. A los ojos de algunos árabes, Israel, con el apoyo de los países occidentales, era un intruso, la reencarnación de un antiguo estado cruzado o una nueva colonia occidental. El nacionalismo árabe tomó un matiz antioccidental que fue explotado por el general Nasser de Egipto. Una ola frenética de hostilidad popular hacia el occidente llegó a su culminación en la crisis del Canal de Suez, cuando Francia y Gran Bretaña se unieron a Israel en 1956 para invadir a Egipto. Aún iba a haber más humillación militar para los árabes, pero en 1973, en la guerra del Yom Kippur, los árabes obtuvieron ciertos éxitos militares y dañaron la reputación israelí de invencibilidad en el campo de batalla. Y aún más importante en ese momento fue que los estados árabes, en un raro gesto de unidad, acordaron el uso de una nueva arma contra los padrinos occidentales de Israel. Los árabes habían descubierto una nueva espada de Alá, el petróleo. La necesidad de petróleo obligó a los grandes poderes a los que se unió Japón a tomar en cuenta a los musulmanes como una fuerza internacional, por vez primera desde el apogeo del Imperio Otomano.
El embargo de petróleo hizo que de repente las economías occidentales parecieran vulnerables. Irán, aunque es un importante productor de petróleo, no es un país árabe, sino fervientemente musulmán. Y en Irán, la corriente contra Occidente había estado activa bajo la superficie por algún tiempo. En Persépolis, donde nació la historia persa hace 2500 años y que fuera destruida por Alejandro el Grande en el año 330 a.C., al celebrar el día de hoy los 25 siglos de existencia de la monarquía, los soldados iraníes recrearon el esplendor militar de los tiempos antiguos. En 1971, los fundamentalistas musulmanes estaban indignados porque las celebraciones del Shah habían evocado una Persia preislámica. El hijo de Reza Khan miraba hacia aquellos días de un imperio que existió siglos antes que Mohammed. Recordaba a Darío, a Jerjes, y se sintieron aún más indignados por la opulencia y corrupción del estilo de gobernar del Shah. Su occidentalización, pagada con las ventas de petróleo a Occidente, había ido tan rápido que la dislocación social y cultural fue especialmente difícil de soportar en una nación aún atrasada y preindustrial. Y los liberales occidentalizados detestaban también al Shah por su crueldad, su rigor y la opresión de su régimen. La rebelión tardó mucho en alcanzar su clímax, pero llegado el momento fue aplastante y trascendental. Los fundamentalistas se volvieron contra quienes deseaban la modernización y la occidentalización con todas sus emociones reprimidas de creyentes musulmanes frustrados. Se recordaba a Ataturk con un odio singular. ¿Acaso no había llamado inmoral al profeta y abolido el uso del velo? El Shah Reza había tomado el nombre no islámico de Pahlavi, y eso también era mal visto. Cuando el Shah fue al exilio en 1979, fue evidente que, lejos de tener éxito en Irán, la occidentalización había ocasionado la más grande explosión de hostilidad contra Occidente desde las cruzadas. Todos los cambios favorecidos por los reformadores parecían ser devueltos a sus donadores. Y también parecía que todos los países islámicos le daban la espalda a las creencias progresistas de Occidente. Libia adoptó una versión fanática del Islam que se oponía intensamente a Occidente, especialmente a Estados Unidos, tanto política como culturalmente. Y en Pakistán, un gobierno cada vez más autoritario introdujo los castigos del Corán, que consistían en la amputación por haber robado y en la flagelación por beber alcohol. Pero el activismo fundamentalista radical no es lo único que significa el Islam. Es posible hacer muchas distinciones. El Islam nunca fue un todo monolítico, como tampoco lo fue el cristianismo medieval. Y dentro del mundo musulmán hay cientos de subculturas. Las vidas de los musulmanes chinos se mueven a un ritmo diferente de las de los musulmanes de otros lugares. Lo mismo puede decirse del otro extremo del mundo islámico, Marruecos. No importa lo que digan los clérigos y los políticos, es difícil leer los corazones y las mentes de los fieles. Por lo tanto, la respuesta del Islam a Occidente también varía. Ataturk o Ayatollah, sincera aceptación o rechazo total. No es tan sencillo como eso. Para comprender la complejidad de la respuesta islámica a los retos de Occidente, fuimos a uno de los rincones más remotos y tradicionales de la península arábiga, que es el corazón mismo del mundo árabe islámico, donde la fe del Islam está más cerca de sus antiguas raíces. Este es el sultanato de Omán, y esta es su antigua capital, Muscat. Se localiza en la entrada del Golfo Pérsico, a medio camino entre Basra y Bombay. Durante siglos fue el punto más importante del poder marítimo y del comercio árabe. Aquí había cristianos antes de que el Islam llegara al siglo VII.
Pero desde su llegada ha sido un baluarte islámico. En el interior hay personas que aún practican una particularmente antigua y austera y algo puritana forma de Islam. En la costa, los residentes de Omán habían estado en contacto con Europa desde principios del siglo XVI, cuando los portugueses llegaron aquí en sus grandes viajes de comercio y exploración. Con el tiempo construyeron estos fuertes. El piloto Vasco de Gama, en su histórico viaje de África a la India, había sido un marinero de Omán. Desde muelles protegidos como este, los portugueses podían zarpar y diezmar las flotas en el Golfo y el Océano Índico. De hecho, fueron piratas durante un siglo más, hasta que fueron expulsados en la década de 1640. Después de eso, los dirigentes de Muscat usaron sus propios poderes para construir un imperio marítimo. Sus extensos dominios se extendían alrededor de la península arábiga hasta Zanzíbar. Hicieron comercio con esclavos negros. Firmaron un tratado con los británicos, pero Omán aún estaba aislado de la historia, imperturbable ante el auge y caída de corrientes históricas que daban forma al resto del mundo. Esto fue hasta 1970. Omán salió entonces de su aislamiento para unirse al siglo XX. El último de todos los estados árabes en hacerlo. Y Omán también ha tenido que negociar acuerdos con la civilización occidental. Hace solo 15 años, la mayor parte de Omán era como esto. Una sociedad que parecía haber cambiado poco desde que llegaron los seguidores del profeta en el siglo VII. El pueblo era gobernado por un régimen idiosincráticamente represivo. Pocos visitantes extranjeros podían entrar en el país y los que lo hacían no eran bien vistos. Los habitantes del interior tenían prohibido viajar a la costa. Los de la costa no podían viajar al interior. Estaban prohibidos la medicina, la radio, la música, el baile, los pantalones, cigarrillos y libros. El sultán tenía aversión a educar a los niños de Omán. Por esa razón perdieron a la India, le dijo a un consejero británico, porque educaron a la gente. Para una población afectada por enfermedades endémicas como malaria, lepra, tuberculosis, tracoma, había un solo hospital, que era manejado por norteamericanos. Sin embargo, aquí, como en toda Arabia, el petróleo era el genio de la lámpara. Omán, en la década de los 60, se volvió demasiado importante como para permanecer en la oscuridad medieval. Un golpe de Estado, con la complicidad de los británicos, derrocó al reaccionario viejo sultán, que fue enviado al exilio al Hotel Claridge en Londres. Un triunfo del West End, por así decirlo. Su hijo, que lo sucedió como sultán, era un hombre muy diferente. Entrenado en Sandhurst, había servido en un regimiento escocés y después había trabajado en el gobierno en Inglaterra. El sultán Qaboos tenía 30 años cuando subió al trono. Se dedicó a la tarea de modernizar Omán. Los ingresos por el petróleo financiaron un ambicioso programa de desarrollo. Contratistas británicos, suecos y franceses, trabajadores indios y pakistaníes entraron gustosamente al país para transformar lo que hasta entonces había sido roca y desierto. En 1970 solo había 10 automóviles en el país. 15 años después había 20.000.
Se construyeron caminos. La educación pública por tanto tiempo descuidada había comenzado. Y a pesar de todos los símbolos de modernización, Omán es todavía parte de una gran sociedad de creyentes. Aunque muy lejos de ser fanáticos, sus dirigentes están decididos a que ninguno de los cambios que se están haciendo dañe la esencia islámica del país. Los habitantes de Omán creen que la modernización controlada y selectiva es posible. Ellos creen que pueden escoger lo que necesitan de Occidente y rechazar lo que no desean. ¿Podrán tener éxito? Aunque se desee escoger, ¿es posible evitar la dependencia? La contaminación viene en muchas formas. Los nuevos hoteles internacionales pueden acelerar la erosión de la personalidad de un país. Los empleados de muchas naciones que vienen aquí a trabajar traen consigo ideas innovadoras, valores y métodos. Pero hay más que eso en un lugar como este. Las desigualdades entre ricos y pobres son ahora más notorias, minando los valores de una sociedad donde el cambio económico era difícilmente imaginable hace unos pocos años. En el pasado era fácil estar de acuerdo sobre cosas como bien y mal, justicia e injusticia. La incertidumbre crecerá junto a la pérdida del sentimiento compartido que se acabó con las antiguas órdenes. Los suk aún tienen la apariencia que han tenido por siglos. Pero las mercancías que ahora se venden en ellos son parte de un bazar universal. Están fabricadas en Taiwán, India, Corea, China, Hong Kong y Japón. Productos de Oriente, pero que difícilmente forman parte de una cultura o un lugar particular. Son solo parte de una tienda de departamentos como las de todo el mundo. Mercancías que alguna vez fueron un lujo, ahora son de lo más común. El deseo de mejorar el nivel de vida se ha vuelto universal. Aquí, como en todas partes, los objetos de consumo debilitan los lazos que atan a los pueblos con su pasado. Las comunicaciones modernas hacen difícil que el aislamiento cultural impuesto por el viejo sultán pudiera haber continuado mucho tiempo. En gran medida, presentan un enfoque del mundo derivado de la civilización occidental. Aun si los programas son cuidadosamente controlados, como lo son en Omán, para no ofender las susceptibilidades tradicionales, el estilo, las pautas, los supuestos sobre cosas como éxito y fracaso, están siendo modelados como la tecnología por prototipos occidentales. Los habitantes de Omán debieron estar sorprendidos cuando una anunciadora de televisión hizo su primera aparición en las pantallas. Tradicionalmente, las mujeres de Omán nunca han estado tan recluidas como sus hermanas que aún usan velo, como por ejemplo las de Arabia Saudita, y muchas de las fuerzas que iniciaron la emancipación femenina en el occidente están ahora actuando por vez primera en Omán. Una economía desarrollada podría ofrecerles nuevos empleos, mejor pagados que el trabajo pesado de siglos anteriores. La tecnología les dará a las mujeres más tiempo al ayudarlas con ciertas tareas. Les dará tiempo para ganar dinero y tiempo para educarse. En 1970 no había escuelas para niñas en Omán. Ahora hay más de 200.
Aun si la educación mixta es todavía inimaginable en Omán, estas niñas estudian el mismo programa que los niños. La educación, aunque esté cuidadosamente controlada, fomenta nuevas actitudes intelectuales que gradualmente dejan atrás los antiguos universos mentales y culturales. Estas niñas están aprendiendo un enfoque occidental hacia los problemas, un enfoque que hace preguntas difíciles y que se enfrenta a respuestas difíciles, que proponen que el progreso radica en el poder de la razón más que en el escrutinio de textos sagrados, ya sean de la Biblia o del Corán. Educar a las mujeres en una sociedad como esta significa prepararlas para nuevas oportunidades, los nuevos papeles que van junto a los empleos en hospitales y oficinas, la policía, servicios públicos y comunicaciones. Toda su vida será transformada por la tecnología. Aún la llegada de algo tan sencillo como la electricidad o el agua corriente a un hogar puede cambiar la vida al liberarla. Y desde luego, la alfabetización. Por una parte, dará a los países no desarrollados la fuerza de algo que ha sido uno de los más grandes agentes del cambio en las vidas de las mujeres de Occidente. La publicidad comercial, con su continua presentación de nuevas metas por alcanzar, nuevos modelos sobre lo que es un comportamiento apropiado, nuevas formas de vida. Esto ya ha comenzado en todo el mundo a afectar los parámetros de la belleza femenina. En todo el mundo se pueden encontrar mujeres que a través de sus peinados, su maquillaje, su ropa, expresan una idea del encanto femenino, cuyos principios están originalmente en el cine y en las revistas de modas. No es sorprendente que algunos musulmanes comiencen a sentir que su sociedad y su concepción de la feminidad se enfrentan a un reto fundamental de una especie nueva y peligrosa sin precedentes. Es difícil creer que esta generación, confrontada por las tentaciones emancipadoras de la sociedad de consumo y la elección individual, se conformará tan fácilmente como sus madres con matrimonios arreglados y papeles secundarios en la vida pública y privada. A veces es difícil no lamentar la destrucción de las sociedades antiguas. Los antiguos modos de vida pueden parecer más preciosos a los extranjeros, como yo, que a aquellos que se han visto obligados a vivir con ellos durante tantos años. Pero es indudable que las fuerzas que impelen al cambio, ya sea en la educación o el agua entubada, parecen ser irresistibles. No es fácil asegurar la preservación de la esencia y la identidad de una sociedad antigua que está tomando tantas cosas de Occidente, la civilización que tiene tanto de lo que Omán necesita. Esta es la primera universidad de Omán, que pronto abrirá sus puertas. Constará de un espléndido conjunto de edificios que albergará a 3.000 estudiantes en un lugar hasta ahora desértico. Y contará con muchas de las cosas comunes que asociamos con las universidades en Occidente: laboratorios, bibliotecas y aún una sala de conciertos. La Universidad Sultán Qaboos se concentrará en la formación de ingenieros, médicos, científicos y maestros que Omán necesita y que por el momento tiene que importar. Como académico, me parece una elección exacta de las prioridades y estarán incorporadas en un molde que es muy favorecido por las tradiciones occidentales. Los académicos británicos que vengan aquí dentro de algunos años encontrarán cosas familiares. Las principales ramas de la universidad estarán presididas por los llamados decanos. Los estudiantes obtendrán su grado de bachiller. Las comunidades donde habitarán los estudiantes serán similares a las salas de residencia o colegios de una universidad británica. Y, sin embargo, habrá grandes diferencias. Los hombres y mujeres, por ejemplo, estarán separados aún en parte de su labor académica. En las conferencias se sentarán aparte y las mujeres entrarán y saldrán de la habitación por puertas diferentes a las de los hombres. Esto es debido a que la universidad seguirá ciertos propósitos éticos y sociales. No es
la forma en que las universidades son concebidas actualmente, aunque tal vez en algún tiempo fue algo normal. Pero esos propósitos no están tomados de la tradición occidental, sino de la musulmana. Los que planearon la Universidad Sultán Qaboos querían no solo lo mejor que podían ofrecer las universidades occidentales, sino que también querían mantener, asegurar y tal vez reforzar la propia tradición cultural de Omán basada en el Islam. Como dice este folleto, se inculcarán valores islámicos. La disciplina intelectual y la formación de carácter serán enfatizadas junto con la adquisición de calificaciones académicas y profesionales. Nosotros podríamos simpatizar con tales propósitos, pero sería difícil encontrar a quien mencione palabras semejantes en el ambiente académico, con su individualismo, su desconfianza del paternalismo, su pluralismo de valores y, sobre todo, su completa inseguridad sobre lo que debe ser la relación entre la universidad y la sociedad. Y desde luego, no podemos afirmar que aún en Omán será posible mantener siempre el equilibrio entre el modelo occidental y el ideal islámico. Las instituciones suelen tomar vida propia sin importar las intenciones de sus fundadores. ¿Cuáles serán las consecuencias de enseñar ciencias en universidades o en escuelas y hospitales? La ciencia es una fuerza transformadora terrible y fundamental, y no es fácil contenerla. La ciencia occidental muestra su poder en forma más patente a los no científicos en los campos de la tecnología y la medicina. La curación de enfermos ha sido una de las manifestaciones más importantes de lo que la civilización occidental puede lograr. Sin embargo, es difícil adaptar el método científico al modelo de vida de muchas sociedades tradicionales. Podría llevar a una especie de esquizofrenia mental a los miembros de esa sociedad que se educaran a la usanza occidental o tal vez al escepticismo. No es una fuerza estabilizadora. Junto con la medicina y la ciencia, viene un conjunto de expectativas cada vez más ambiciosas. ¿Será posible que los pueblos islámicos, y dado el caso los pueblos del resto del mundo, piensen al igual que los pueblos occidentales que cualquier dolor físico o mental debe en un principio ser aliviado? En ese caso, esto sería un regalo psicológico del Occidente al resto de la humanidad que tendría enormes e incalculables y tal vez terribles consecuencias. Aunque los conceptos occidentales pueden ser rechazados y aún ser considerados como espiritualmente estériles, con frecuencia resulta que son necesarios. El rechazo islámico se da en la confianza de que el Occidente continuará creando las cosas que el Islam desea y que estarán ahí, disponibles, neutrales, para su venta en ese bazar universal. Un observador, el escritor Naipaul, detectó lo que él llama una mentira en el alma del rechazo islámico hacia el Occidente. Él llega a ver una expectativa de que otros continúen creando, de que continúe la civilización extranjera que es necesaria. ¿Acaso es el Islam un parásito de una civilización occidental que rechaza emocionalmente, pero sin la que no puede vivir? ¿O puede el Islam construir algo nuevo para el futuro como resultado de su contacto con la civilización universal occidental? ¿Es posible canalizar el fervor islámico para que sea una fuerza creadora y revolucionaria en un sentido distinto al del ayatolá, para así generar un renacimiento que acepte lo nuevo, como lo hicieran una vez los musulmanes en su gloriosa historia, cuando se abrieron al conocimiento del mundo para después superarlo? La historia reciente del Islam debe hacernos considerar la nuestra. Pensar hacia dónde vamos, pensar en el destino y la civilización que, por siglos, como he estado propugnando, ha sido el móvil de la historia de la humanidad.
Y tal vez el lugar indicado al cual acudir para sacar conclusiones es mi propia universidad, aquí en Southampton. ¿Terminó el apogeo de Occidente? ¿Los días de gloria? ¿Se terminó el triunfo? Estas son preguntas que algunos historiadores no deberían responder, ya que no hay bases definitivas para contestarlas. Son preguntas sobre el futuro, no sobre el pasado. Y su misión no está en las predicciones. Pero eso no significa que el pasado sea irrelevante para nuestras esperanzas para el futuro. La gente viene a un lugar como este desde todo el mundo para estudiar muchos temas, entre ellos historia, la ciencia del pasado. Lo que la historia puede hacer es darnos una visión articulada y consciente del pasado con la que podamos hacer comparaciones. Todos tenemos visiones del pasado. La buena historia nos dificulta el tener visiones equivocadas. La historia es esencialmente un estudio crítico y especulativo. Es como leer buena literatura, o tal vez como el psicoanálisis. Es la autobiografía colectiva. Nos ayuda a comprendernos y nos da perspectiva, proporción, un cierto distanciamiento de nuestra época. Bueno, 13 programas de televisión no habrán sido en vano si reconocemos la enorme dimensión del impacto de Occidente, que cambió la historia. Las cosas no podrán ser iguales. El Occidente rehizo el mundo, lo hizo un solo mundo. Y el Occidente a veces lo hizo un mundo a su propia imagen. Desde luego, algunas personas querrán ir más lejos, querrán hacer un juicio moral, otorgar alabanza o censura. Lo que me hace sentir escéptico. Si alguien tiene poder, entonces podemos esperar que tenga responsabilidad. Pero no creo que el poder y la responsabilidad puedan ser ejercidos a través de la historia, excepto dentro de los límites de las sanciones y el criterio de las culturas de la que forman parte. No creo que sea posible lanzar acusaciones en contra de abstracciones. Pueblos, naciones, razas y mucho menos una civilización. Hubo hombres duros, crueles e implacables entre aquellos que llevaron la civilización occidental como individuos a otras partes del mundo. Explotaron los recursos que hallaron y despojaron de sus riquezas a los pueblos que conquistaron. Y hubo otros, tal vez menos culpables, que causaron efectos terribles en esas mismas culturas que no comprendían y que no querían comprender. Pero decir eso es decir solamente que se comportaban como los hombres poderosos siempre se han comportado a través de la historia, y la diferencia es que esta vez ellos tenían más poder. Y también está el otro lado de la balanza. Nuevos conceptos de justicia, un trato compasivo hacia los débiles, el vigor de la ciencia, la tecnología que surge de ella y las ideas humanitarias progresistas son indicadores del futuro. Y como provienen de Occidente, es un futuro definido por Occidente. Sobre todo, donde quiera que fueran en todo el mundo, los hombres y mujeres de Occidente implantaron la idea del cambio consciente y voluntario, ya que la civilización occidental parecía cuestionar todo lo que existía, aún a sí misma, y los mensajes que llevaba consigo. Obligó a los hombres a considerar sus costumbres y pensar si podían perdurar. Fue un gran desafío. Y ahora, si a veces la gente piensa que el Occidente no tiene a dónde ir, sin dirección alguna, también podría reflexionar que para el resto de la humanidad, el Occidente proporcionó el concepto de que la raza humana quizá tenga un rumbo, que el mañana puede ser diferente, que el mañana puede ser mejor. En mi opinión, ahí radica el triunfo de Occidente.